¿Qué tal, compañeros? ¿Estén ustedes bien? Estamos ante la sesión número 5 y bueno, primero quisiera añadir acerca de la explicación que tengo que ofrecerles. En esta explicación, pues no hay nada en lo cual yo me pueda justificar. Eh, yo sé que a la altura en la que estamos y el estar presentándome en estos momentos, pues no significa que realmente pueda vamos a decirlo de esta manera, eh, lograr la explicación adecuada. Simplemente ofrezco mis disculpas, deslindo de toda responsabilidad a la coordinación, a la universidad, puesto que también ellos no tienen nada que ver acerca del asunto por el cual, ni el soporte técnico, sino que es su servidor quien a raíz de tanta presión laboral, de tanta cuestión externa a la universidad, se ha visto imposibilitado de poder estar cada semana sesión con sesión hacia con ustedes. Y bueno, ustedes en el momento en el que logren ya estar en la profesión ejerciendo, se van a dar cuenta que no todas las semanas es igual. Hay semanas en donde tienes tiempo adecuado para sacar las cosas, hay otras que no tienes tiempo ni siquiera para tu familia, ni siquiera para ti mismo. Y bueno, no trato de justificarme, pero nada más en este tiempo me cayó a mí ahora muy atareado, muy presionado, pero es una responsabilidad que tengo que llevar con ustedes hasta que se termine el presente ciclo. Es así que yo pretendo darles una clase de calidad, una clase que está minuciosamente escogida con la información necesaria para poder brindarles a usted esa educación que es formativa de principios hacia su licenciatura. Es así, compañeros, que también yo me quedo en el aspecto de pues no un buen desempeño en el cual yo manejo, sé de la productividad que estoy realizando, más sin en cambio el ruedo tiene que continuar, el ahora pues me toca ahora la responsabilidad de terminar el curso, más sin en cambio les digo compañeros que no se preocupen en la cuestión de evaluación, yo sé que también estamos ya a una parte de terminar, pero en esa situación no se preocupen, yo voy a hacer todo lo posible para que no salgan bajo, para que no tengan que pues preocuparse, sino que veremos toda la situación de solucionar cualquier ambiente, cualquier caso que se pueda suscitar en el mal desempeño que ha tenido su servidor en el presente curso. Es así que a mí me toca ponerme en el lado de ustedes y con todo el apoyo del mundo yo estaré ahí para apoyarles y para poder pues darle solución a sus inconvenientes. En ese sentido, compañeros, no se preocupen. Repito, me va a tocar a mí la parte sensibilizadora en la que yo pueda estar en todas las facultades que me permitan para poder ayudarlos. Sobre las tareas, ya está la liga. Eh, yo te aconsejo, es un ensayo, es un resumen acerca de dos clases, tres clases, solamente datos importantes, nada más puedes colocar títulos de cada diapositiva y puedes solamente desarrollar una pequeña fragmento, una pequeña información y en ese sentido yo lo voy a calificar en su aspecto positivo. Solamente solicito una retroalimentación, que es la misma que estoy solicitando en la tarea, que para efectos de que se restablezca la información que hemos venido llevando sesión con sesión. Sin más preámbulo que añadir, continuamos con la sesión. Estamos ya en la sesión 5 que la letra dice métodos en la economía política. Este método en la economía política va a ser aquella en donde diferentes autores le dan una postura metodológica, le dan una postura de investigación acerca de todos los resultados, fenómenos económicos que arroja lo que se le denomina economía política a través de sus etapas históricas. Vamos a continuar. Dice, la economía, al ser una disciplina de la actividad científica, recordemos que la actividad científica es la metodología en la cual se tiene que estructurar y sistematizar paso a paso, en donde se debe de comprobar dicho paso, se debe de justificar con leyes,
se debe de justificar con investigaciones, con sustento lógico, con sustento absolutamente viable, verificable, en el cual si no fuese por eso, entonces la economía no pasa a ser ciencia y no pasa a ser científica. Es ahí que la economía se vuelve científica a partir de que se envuelve en una serie metodológica que obtiene resultados de carácter crítico, de carácter lógico, de carácter eficaz y que en cualquier parte del mundo pues es el mismo resultado. Dice, no ha podido mantenerse al margen de la problemática que se ha enfrentado a la reflexión científica en su devenir. Esto es, las disputas y dudas que las diversas explicaciones de la realidad han suscitado, han conducido a diversas actitudes ante la realidad y consecuentemente han dado como resultado una diversidad de métodos de investigación. Para hablar de la economía en su devenir histórico es algo muy complejo que estudiar, puesto que sabemos que la sociedad en su colectividad desarrolla ciertas formas de pensar, ciertas formas de conducta, en la cual pues su intervención entre cada una de ellas te habla de un sistema económico complejo en cada una de estas áreas sociales que se pretende estudiar. Un ejemplo, no es lo mismo cómo se desarrolla la economía europea a cómo se desarrolla la economía asiática, simplemente que hay unas formas, hay unas políticas y unos métodos conforme a la cuestión social que influyen para el desarrollo de la misma. De ahí viene la complejidad de su estudio. Ahora le añadimos los avances históricos, la parte de desarrollo evolutivo que ha llevado la economía política en el mundo, pues ya estamos ahí teniendo un poco más de tropiezo porque es muy complejo cuando hablamos de economía política a lo largo del devenir histórico, pero vamos a citar los métodos o la metodología más empleada que nos vislumbró la economía política, la que nos dio en que entendiéramos más la economía desde las perspectivas de estas posturas que en este momento vamos a ver. Dice, los métodos de inducción y deducción adaptados a las investigaciones económicas encontraron su desarrollo con Francisco Quesnay. Vamos a ver el primer autor acerca de un método para el estudio de la economía política, que es el economista Francisco Quesnay, en donde utiliza métodos de inducción y deducción para las investigaciones económicas. Dice, inicia las investigaciones teóricas en el campo del pensamiento económico, postulando la deducción a base de los hechos, mas no limitándose a reunir solo hechos sueltos, sino que trata de ordenarlos y unirlos en un solo sistema compacto y lógicamente coherente. Esto es que Francisco Quesnay logra someter en alguno bajo la metodología de la deducción y la inducción. Sabemos que esta metodología viene acerca de investigar datos particulares en un universo conocido y viceversa, en un universo conocido, extraer datos particulares. A esto viene la metodología inductiva y deductiva. En ese sentido, al principio del estudio, la economía no se entendía como una ciencia, sino que solamente se trataba como un fenómeno. Esto es, que a través de la historia, de la creación, de la evolución de la economía, pues solamente se entendía como dicho fenómeno, como acababa de mencionar. ¿Por qué era el caso? Bueno, porque no se trataba, solamente era de una causalidad, de un factor, de una conducta que se llegaba a realizar sin saber la consecuencia que se pudo obtener. Esto es, desde el momento en el que se dio el intercambio de productos, llamémosle trueque, desde que se dio la venta o el intercambio de ciertos servicios por productos, no se estaba dando cuenta que al momento de ejercer dicha conducta, pues se estaba dando ahí ya algo que estaba intrínseco, pero que no se le había dado el carácter de ciencia. ¿Por qué? Porque nada más se vislumbraba como una conducta que ejercía normalmente la sociedad. Entonces, para este autor logra someter bajo el método de la inducción y deducción las conductas en las que dio las primeras investigaciones de carácter científico para que la economía surgiera como ciencia y se le denominara como hoy lo conocemos. Él logra atrapar todos esos datos que estaban ahí, estaban sin obtener, y logra darlos y transformarlos de forma coherente para que pudiésemos entender mejor la cuestión metodológica de la economía.
Los métodos comprobados en las ciencias naturales tratan de adaptarlos creadoramente a sus investigaciones económicas. Logró separar expresamente las relaciones indispensables de las causales, lo que le permitió penetrar en el orden de la vida económica y determinar las supuestas leyes de la administración económica. Esto es que todos los métodos que realizó no solo se basaron en las ciencias naturales, sino que también sus investigaciones logran separar estas partes, estas áreas de lo natural a lo experimental y a lo científico, o sea, a lo comprobable. En esa forma, Francisco Quesnay logra realizar lo que en ese momento nadie había logrado, que es la separación de lo natural hacia lo causal. Ya no estamos viendo que es un factor, una conducta que se creó en el momento, sino que ahora lo transforma a una conducta en el cual crea una causalidad, y la causalidad es la relación económica que se tiene al momento de transmitir o de intercambiar dicho producto o dicho servicio. Eso crea las bases de las primeras leyes de la administración. Vamos, la doctrina esencial de la fisiocracia se encuentra representada en el Tableau d'Économique, mejor conocido como la tabla económica o cuadro económico. Esta fue elaborada por Quesnay en el año de 1758. Básicamente se trataba de un modelo en el que analizaba la circulación de la renta en una sociedad dividida en tres clases. Hablamos de los agricultores, los propietarios y los demás que ahorita vamos a detallar, a los que se denominaba como clase estéril. La clase estéril se le denominaba a los comerciantes y a los artesanos, ¿vale? Este hecho lo plasmó a través de una gráfica donde aparecía de forma zigzag las sucesiones rondas de gastos. Vamos a ver un poco más a detalle su tabla económica. Voy a colocarme aquí un rato. En este diagrama considera tres clases sociales. Hablamos de los campesinos, hablamos de la clase productiva, hablamos de los propios agricultores, la clase proletaria o los terratenientes o señores feudales, y la clase estéril, que eran los fabricantes o los artesanos, ¿vale? Dice la tabla parte del supuesto que el valor bruto añadido por la agricultura son 5 millones, y es un ejemplo. Ya comenzamos con la parte del ejemplo. Comenzamos que el valor bruto de los agricultores comienza con 5 millones. De los cuales 3,000 millones 5 son costes de producción, o sea que para que nuestros agricultores al momento que tiene los 5,000 millones, los costos de producción se elevan a 3,000 millones, quedando 2,000 millones para estos agricultores. Al momento de realizar la producción, ellos dan 3,000 millones, en que se incurre durante el proceso de cultivo de la tierra, y el resto, esos 2,000 millones que nos sobran, el producto neto en la acepción de los fisiócratas a que se ha aludido anteriormente. ¿Qué más dice? Siguiendo el mismo ejemplo, los campesinos utilizan 2/5 partes de su propia producción, hablamos de los 3,000 millones, como capital circulante y venden otra quinta parte a los artesanos a cambio de los bienes necesarios para sustituir el capital fijo que se haya desgastado en el proceso productivo. Dado que los cultivadores arrendatarios perciben otras 2/5 partes por causa de renta, va a parar a manos de los propietarios del suelo como renta, como lo habíamos comentado, ¿no? Los cuales intercambian a su vez la mitad de la misma por artículos o bienes manufacturados, mientras que los artesanos adquieren con las entregas procedentes de los cultivadores y de los propietarios un total de 2,000 millones en concepto de alimentos y de materias primas del sector agrícola. Nos dice Francisco Quesnay que las tres clases que dominaban en ese entonces eran los artesanos, los agricultores y la cuestión de los terratenientes. Hablemosle también de, bueno, en ese entonces ya no se entendía como señores feudales, porque toda la cuestión del señorío feudal se dio a partir de 1500 y entre los 1000 y los 1500 que concluye la Edad Media. A estos terratenientes también se les denominaba como latifundistas, que se les asignaba el Estado o el rey, les asignaba una tierra para que fuesen los administradores, y bajo esa administración pues tenían los agricultores que pues orientaban para el comercio. De esta manera estamos hablando que su tabla económica era una funcionalidad para darle una circulación a la producción económica. Esto es que estos tres
personajes eran la base fundamental en la circulación de la presente economía en ese entonces. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, claro, que los agricultores pues necesitan realizar esta clase productiva necesita realizar pues su trabajo, ¿no? Para realizar adecuadamente su trabajo pues necesita tierra de labor, necesita obviamente las cuestiones para realizar sus trabajos adecuadamente, ¿no? Pero al momento de no tener la tierra para poder cultivar, pues entonces la materia que le hace falta para poder ejercer su trabajo adecuadamente, pues no la tiene, solamente tiene para ofrecer su mano de obra y su conocimiento para la agricultura. De esta manera se queda limitado a la producción. Más sin en cambio entra el terrateniente, que es el dueño de la tierra, que si bien solamente él coloca o él dispone de un lugar, o sea, de una tierra fértil en la cual que cultivar, pero a lo mejor no puede o no sabe de la agricultura. En ese sentido, pues, se conocen entre agricultor y terrateniente y llegan a un acuerdo en el cual le da permiso de entrar o le da en arrendación el terreno por determinada temporada o determinada fecha para que éste pueda ocupar la tierra y pueda explotarla y obtener ese recurso, vamos a decirlo, esa parte de de lo que vaya a sembrar, ¿no? Bajo lo que vaya a sembrar, al momento de venderlo, ahí es cuando entra la tercera parte que habíamos comentado, que eran los fabricantes y los comerciantes. Estos solamente buscaban adquirir esos bienes, esos productos para la posterior venta y que pues solamente les dejara el dinero, ¿no? La economía. Es así que los agricultores daban una renta a los terratenientes obtenían esa renta, ese dinero que solicitaban por la participación de la tierra y al momento de los agricultores al obtener esa ganancia, al vender lo que hayan sembrado, lo que hayan cultivado, pues al momento de pasárselo hacia los fabricantes o hacia los artesanos, pues ellos solamente se limitaban a volver a vender, a ofrecer al público lo que habían comprado, lo que habían adquirido por parte de los agricultores y en ese sentido, pues se daba el completo círculo en la producción económica en ese tiempo. Como podemos ver, aquí podemos observar rápidamente cómo era el modelo de circulación según la tabla económica de Francisco Quesnay. Vamos a continuar. Pasamos a un personaje muy conocido entre ustedes, compañeros. Hablamos de Adam Smith. Si bien a Adam Smith se le conoce como el padre moderno de la economía, lo hemos estado también viendo a lo largo de las presentes o de las anteriores sesiones. Dice Adam Smith en su obra Investigaciones sobre la naturaleza y causas, considera el capitalismo como el último y definitivo logro del desarrollo de la sociedad y toda la evolución anterior como la especie de la prehistoria. Por consiguiente, carece de una perspectiva histórica en su concepción de los fenómenos económicos, aunque recurre muchas veces a la historia cuando desea probar los efectos negativos de la injerencia del Estado en la vida económica del Estado en la riqueza de las naciones. Aquí nos habla acerca de que al momento de que Adam Smith realiza la introspección acerca de la investigación económica aplicada al Estado y a las naciones, se da cuenta que una de las formas en las que el ser humano en su colectividad logró evolucionar ha sido justamente cuando implementa el sistema económico del capitalismo. Esto es, que en el capitalismo para él lleva el raciocinio necesario para lograr la obtención de los bienes y servicios por algún modo de producción, que obtengan mayormente ese capital circulante para que éste mismo pueda desarrollarse internamente y pueda fortalecerse como un Estado totalmente con todas las vías de desarrollo, ¿no? Hasta lograr la potencia o la centralización de toda su economía.
Vaya, cuando hablamos de capitalismo, sabemos rápidamente que uno de los países, de las potencias insignias de este sistema económico, ha sido justamente la de los Estados Unidos de América, en la que es un claro ejemplo acerca del capitalismo a su máximo esplendor. Es ahí que Adam Smith nos dice que el mayor logro que ha hecho el ser humano en su colectividad ha sido encontrar este sistema económico, puesto que de ahí obtiene el mayor desarrollo y la mayor evolución constante. Una de las cosas que él ha sido criticado o que él ha criticado es que debido al capitalismo en algunos estados, estos se han valido pues de a veces de llegar en contra de su propio, o sea, del Estado logra aplicar mañas o logra aplicar malas, ¿cómo le podemos llamar? Mm, O sea, el Estado llega a ingerir a relaciones privadas entre sus ciudadanos y en ese sentido, pues, vaya, logra causar mal daño o malas relaciones con sus gobernantes, sus gobernados, perdón. Vamos a continuar. Bien. ¿Qué dice los métodos de David Ricardo? Sabemos que no podemos hablar de Adam Smith sin mencionar a David Ricardo. Este economista también lo hemos venido estudiando a lo largo de las sesiones anteriores, pero este nos dice que preferiría utilizar la manera deductiva del razonamiento en sus reflexiones teóricas en la práctica económica. Esto es, su método de análisis tiene, al igual que el de Smith, un carácter histórico, ya que su punto de partida es también el administrador guiado por intereses egoístas y en su mayor grado que Smith demuestra su preferencia por el análisis cuantitativo de los fenómenos económicos. Ricardo pareció radiografiar el organismo económico, revelando, pese a los intereses de su propia clase, todas las contradicciones del capitalismo que pudo advertir en sus investigaciones. Llega a la justa conclusión de que las fundamentales relaciones económicas deben buscarse exclusivamente en la producción. Algo que David Ricardo nos hace la observación ha sido que el capitalismo también, aunque no quiera, pues él lo ve como una forma de avanzar, pero él critica la aplicación del capitalismo diciendo que este sistema económico siempre se va a regir por carácter egoísta y la búsqueda de intereses que no, o vamos a decirlo de esta manera, de intereses que solo satisfagan o solo satisfacen a sus impulsores. No a la colectividad, sino a un pequeño y grupo selecto de personas que se ven beneficiadas con la solución de esos intereses económicos, por decirlo de esa manera. Él lo que logra hacer es revelar ciertas contradicciones acerca del sistema capitalista, más sin en cambio él logra abundar acerca de que a pesar de estar, de contradecir ciertas cosas del capitalismo, él logra o él más bien redirecciona el camino hacia la obtención del interés por la cuestión de la producción. Él se preocupa más acerca de que el capitalismo debe de enfocarse en el sistema de producción. Estos sistemas de producción son muy necesarios porque obviamente sabemos que no podemos obtener esa parte económica que nosotros buscamos sin la producción necesaria. Si uno quiere seguir obteniendo más economía o más poder adquisitivo, pues tiene que ejercer más producción para ya sea vender mayormente sus bienes o servicios y que en ese sentido, pues obviamente al reducir los costos de producción, el tiempo de producción y lograr una producción mayormente neta, vaya, obtienes rápidamente el capital necesario para seguir impulsando. Entonces, él nos dice que David Ricardo
que la parte más importante en este método aplicado es el sistema deductivo, a manera de que debe de funcionar en los aspectos de sistemas de producción, en donde para él nos menciona que ahí está la clave de todo el capital. Carlos Marx, ¿qué nos dice Carlos Marx? Realiza su trabajo en torno a la aplicación del método dialéctico a la sociedad, lo que desemboca en lo que él llama materialismo histórico, el cual intenta descubrir las leyes que rigen la evolución de la humanidad. Para justificar este desenvolvimiento de la sociedad, Marx plantea la inevitabilidad de la transformación de las relaciones de producción bajo el desarrollo de las fuerzas productivas. Para Marx sabemos que fue uno de los personajes economistas más emblemáticos de la historia. Él, si se dan cuenta, todos han querido desde su punto de vista, desde su perspectiva, lograr la clave secreta, el éxito a través de la evolución histórica de la sociedad y sus sistemas económicos tan complejos. Sabemos que la economía siempre ha estado inmersa desde la primera vez que se realizó un intercambio de objetos, desde ahí comienza, más sin en cambio para que desde el momento en el que se vuelve ciencia, comienza a profundizar los conocimientos para lograr obtener el resultado de cuál método o cuál sistema económico es el más adecuado y es el más viable para desarrollar al máximo el potencial de un estado o de un lugar en específico. Hasta el momento, pues ya si bien hay países que son de primer mundo, hay países en vías de desarrollo, tercermundistas, y hay países que son potencias. En ese sentido, hay algunos que, por ejemplo, en México, todavía aún se nos denomina país tercermundista, país en vía de desarrollo, cuando podemos observar que tenemos la infraestructura necesaria para pues poder tener un lugar como un primer mundo. Más sin en cambio, esto solamente es una postura, ya que no solo al hablar de pues países del tercer mundo, países del primer mundo, no solamente hablamos en cuestión económica, sino que, que son muchos factores que engloban estos supuestos para que se pueda dar a los países de primer mundo. Esto es, hablamos no solamente de las vías económicas, sino que también hablamos de las vías de pensamiento, en las vías culturales, en las vías en las que el propio Estado, el propio gobierno logra encaminar sus políticas adecuadas para fortalecer tanto interna y externamente o internacionalmente la relación que tiene el país con los demás. En ese sentido, pues lo que nos habla Marx acerca ha sido en que su trabajo se ha venido perfeccionando a través de la historia, ya que si bien él prueba que todo el secreto de una economía se concentra en las fuerzas productivas. ¿Cuáles son las fuerzas productivas? Pues para Marx es el trabajo que realiza el hombre, todo lo que el hombre realiza para poder obtener alguna producción, alguna ganancia, ya sea que hablemos en la cuestión física del ser humano en sus fuerzas, esta fuerza colectiva de trabajo, o ya sea cualquier objeto o cualquier material que se pueda emplear en el trabajo para poder obtener la producción y poder obtener la economía que se está intentando obtener. Es ahí que Marx realiza el comentario en el que para él es demasiado importante las fuerzas productivas, porque sin las fuerzas productivas no tenemos los sistemas de producción, no tenemos producción y por ende no tenemos la venta o la economía necesaria para poder seguir desarrollando nuestra economía. Es ahí que él nos dice que las relaciones de producción deben de estar en constante cambio, ya que si siguen varadas, siguen en lo mismo, pues la economía no avanza, no fluctúa, no fluye, sino que se queda atrapada en un círculo. En ese sentido, él nos dice que las fuerzas productivas, que es la parte más importante para el desarrollo económico, tienen que estar actualizándose, tienen que estar siempre en constante uso, siempre tienen que estar en constante desarrollo para que se pueda obtener una mejora en la economía. Vamos a darle.
También intenta partir del método dialéctico acerca de descubrir las contradicciones internas de las formas basadas en la propiedad privada en los medios de producción y plantea una dinámica de los procesos socioeconómicos en la que a partir de los hechos pagados como los actuales intenta extraer todo lo más característico de cada etapa evolutiva, tratando de ver como un todo global las relaciones de los hombres que se manifiestan en una diversidad de formas, sean estas económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera. ¿Qué nos dice aquí? Que a partir del método dialéctico, que es en el cual se formula una serie de preguntas a una determinada acción, en el que se pueda llegar a una conclusión. Él nos dice que en la forma para que se pueda dar, bueno, lo que aquí nos trata de entender es que Marx intenta dar contradicciones acerca de que los medios de producción tienen que ser de carácter privado. Aquí otra cuestión. A veces, de lugar de avanzar por la vía privada, lo que se hace solamente es detener. Paso en el momento, hablamos acerca de, hablando en la historia de México, un caso totalmente excelente para este tipo de situaciones, ha sido justamente el de la expropiación petrolera, cuando el presidente en turno, pues Lázaro Cárdenas, se da cuenta que para poder aún más tener los ingresos necesarios para estabilizar la economía política que venía saliendo de la revolución, se da cuenta que transnacionales, que empresas extranjeras ocupaban y explotaban recursos naturales de México, en específico los recursos petroleros naturales que extraía. En ese sentido, pues al ver que estos transnacionales, estas empresas lograban extraer, ya sea legal o ilegalmente, este servicio o este recurso natural, pues se da cuenta que cuando pues el Estado quería intervenir para que él también pudiese regular, se dio cuenta que los medios de producción se encontraban privatizados. Esto es que el Estado no contaba con sus propios medios para poder también satisfacer sus necesidades de este recurso natural. Se dio cuenta que todos los medios de producción se encontraban privatizados y que solamente esta ley regular regulaba estas empresas transnacionales y extranjeras. Entonces, al ver esta problemática, decide expedir el decreto en el que se logra la expropiación petrolera, en la que logra expulsar a todos los extranjeros que participaban en la obtención de este recurso natural, a manera de que pasara ahora exclusivamente al Estado. Es ahí que es cuando conocemos que Petróleos Mexicanos se crea como el único ente basado como una paraestatal del Estado, en el que logra satisfacer y logra regular hacia el Estado, pues propiamente dicho, la explotación de este recurso natural. Es ahí que nos dice Marx que quien tenga los medios de producción va a ser quien obtenga, pues obviamente, todo el potencial económico. Vamos a continuar. Para Marx, la distinción de las partes y la totalidad de la unidad y la multitud, de la cantidad y la calidad, de lo abstracto y lo concreto, no es una operación formal, sino un medio de ahondar en el conocimiento de la vida económica y sus tendencias evolutivas. Él nos dice que para poder conocer la unidad de la multitud, la cantidad y la calidad y demás, pues se da cuando él quiere estudiar la vida económica y las tendencias evolutivas. Sabemos que la sociedad como un ente sociológico, como un ente que, vaya, está en constante movimiento, en constante cambio, sabemos que tiendemos a evolucionar. Siempre no vamos a tener los mismos pensamientos todos los días, sino que vamos a estar en constante evolución. En ese sentido, pues Marx al momento de dar el estudio se logra limitar o más bien llega hasta donde sus posibilidades le dan para poder pues vislumbrar los movimientos y cambios hacia las tendencias evolutivas acerca de la economía política. Cuando hablamos de economía política hablamos de muchísimos factores. Tanto es así que la política también tiene que manejar algo muy importante para la economía. Se dan cuenta que cada
bueno, si hablamos exclusivamente en México, cada presidente tuvo una estrategia económica para ya sea fortalecer, proteger o mejorar la cuestión económica en México. Hablamos, por ejemplo, en un ejemplo, la época de Porfirio Díaz, cuando quiso modernizar el país. Al momento de que logra modernizar el país, ya sabemos que eso fue un presidente muy discutido, muy emblemático y polémico, pero que dobló la economía que estaba en ese entonces por los suelos, venía acerca de, pues de las intervenciones extranjeras, venía de un México totalmente desorganizado, totalmente en bancarrota, y que para el sexenio, o más bien para la, la parte de Porfirio Díaz en donde él estuvo gobernando, pues la economía mejoró en su totalidad o en su mayoría, quedando ejemplificado el peso, dando un igual equitativo con el dólar. En ese sentido logró modernizar el país y bueno, pues todos sabemos la historia, ¿no? Se logra disparar la revolución, varios presidentes intentaron ocupar la silla presidencial y pues encontramos que se logró la revolución para dar un cambio y una mejora en México. Pero básicamente esto es algo que se ha cuestionado mucho de la revolución porque no logró cambiar en su mayor parte lo que los movimientos, que es lo que comenzó, que es la eliminación de la desigualdad social, la desigualdad laboral, los derechos y el reconocimiento de estos, que hasta el momento pues todavía seguimos ahí combatiendo con ellos, ¿no? Entonces la economía política también debe de tener un factor preponderante en su historia y en la cuestión geográfica y cómo se va desenvolviendo dichas relaciones. Como habíamos comentado al principio, no es lo mismo la economía europea que la economía americana o la economía asiática, sino que según su devenir histórico va a darles pauta y una dirección para poder ejercerlo adecuadamente. Según Menger, el objetivo de la teoría estriba, Menger es otro economista alemán, donde el objetivo de la teoría estriba en salirse de la experiencia directa, ya que todo fenómeno es solo una ejemplificación de las leyes que supimos describir. Por tanto, Menger busca en las ciencias exactas un medio para descubrir las relaciones típicas e intenta identificarles con las leyes. Hablamos de leyes físicas. De ahí que afirme que los estudios concernientes a la conducta humana deben reducirse a la búsqueda de los más sencillos, pero constitutivos factores que mueven esa conducta. De esta manera, para Menger, él no le interesa la conducta, sino le interesa el factor que los conlleva a dicha conducta y que en ese sentido lo ejemplifica en las ciencias exactas. Esto es, cuando hablamos de conducta humana, pues realmente no tenemos una escala directa para poder determinar el grado de participación de una persona. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento pueda ejercer una conducta, ¿no? Un ejemplo, nadie puede ejercer la misma conducta de igual forma según el ambiente que lo rodee. Un ejemplo, todos tenemos caracteres, todos tenemos diferentes formas de pensar y de diferentes formas de actuar. Habrá personas que tendrán un poco de impulsividad en el momento en el que estos, al momento de estar inmersos en un ambiente hostil, pues al momento logran realizar algún factor determinante en el que pues los llevan a explotar, ¿no? A diferencia de alguna persona que es totalmente inerte, totalmente pasiva, en el cual al momento en el que esté en una situación hostil, él lo va a tomar con toda la calma del mundo. Es ahí que algo que no se puede totalmente delimitar ha sido justamente ponerle un criterio análogo, un criterio exacto a las conductas humanas. Eso obviamente no lo es, pero este autor, para poder obtener un resultado eficaz y un resultado idóneo acerca de la economía, pues lo hace dando o ejemplificando todas estas conductas en varios parámetros para poder determinarlas en las ciencias exactas y poder tener un algoritmo necesario y eficaz para tener otro punto de vista y un punto totalmente eficaz y viable para la evolución de la economía. Es ahí que esto es lo que nos busca
Darmenger. Bien, vámonos con Jevons. Igualmente, de parte de Alemania, presentó en 1866 un esbozo de sus proyectos para aplicar las matemáticas y la mecánica al análisis económico, lo que lo lleva a desarrollar 5 años más tarde sus concepciones de modo sistemático en su obra La teoría de la economía política. Al percatarse de que en los fenómenos económicos se presentan siempre ciertas magnitudes y de las relaciones entre estas y suponiendo que la naturaleza humana es inmutable basada en una deducción praxeológica racional, consideró que el método matemático tenía en lo anterior su justificación. Se dan cuenta que estas personas logran obtener algunos parámetros ejerciendo o verificando un método matemático. Un ejemplo, para ciertos estudiosos se les hace, o para ciertos investigadores en esta área de la economía, pues logran crear parámetros. Esto es, que determinadas conductas que realicen determinados factores que ya son bien sustentados, que son 100% seguros de que pueda realizarse la conexión o ese nexo causal de la una con la otra, les dan un número, le dan un parámetro y que en ese sentido, pues al momento de realizarlo y ser basado en el sistema matemático, pues sabemos que también es algo realmente y 100% comprobable, que cada vez que se utiliza estos métodos matemáticos, pues siempre te dan un resultado, perdón, totalmente exacto. Y esto pues nos ayuda a deslumbrar rápidamente las cuestiones o los factores de nexo causal y las posibles soluciones a controversias que se presenten en la economía, ¿no? Es algo muy importante que estos autores comienzan a realizar. Para Calras, la economía pura constituye una de las ciencias físico-matemáticas, concepción que sostiene en su obra Elementos de la economía política pura o la teoría de la riqueza social, publicada en 1874. Considera al método matemático como el único que tiene motivación en las reflexiones sobre las relaciones de intercambio. El principal objeto de este análisis es el mercado. Le interesa exclusivamente el problema del equilibrio en el mercado, la formación del precio equilibrado y en toda la economía del equilibrio general. Se dan cuenta que todos estos autores se enfocan acerca de las ciencias exactas para la solución de todas las problemáticas en la economía política. Él se da cuenta que para tener un control en la economía, para poder tener realmente regulado y poder observar pues ese tipo de situaciones, se da a la tarea de investigar los valores del mercado y vamos a decirlo de esta manera, las relaciones que conllevaba la producción, la venta, la oferta y demanda para poder tener una regulación en la economía que para ese entonces pues no se daba más que en la parte contable, ¿vale? Hasta acá vamos a dejar la presente sesión. Vamos a ver en la siguiente sesión, en la sesión 6, la parte de circulación. Vamos a ver lo que es circulación, cómo funciona la circulación y cómo está aplicada en nuestro país. En ese sentido, estos métodos económicos que hemos estado viendo en la presente sesión nos ayudará a vislumbrar cómo es la que se ha influido en cada parte del mundo. La parte de los físicos matemáticos por el área de la Alemania, pues nos deja entrever que a pesar de haber sufrido la pérdida de la Primera Guerra Mundial y la parte de la Segunda, pues las personas creían que Alemania iba a desaparecer desde que se fraccionó, desde que al terminar la Segunda Guerra Mundial logró separarse en la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, en donde Estados Unidos toma parte de la Oriental y la parte occidental
viceversa, la parte occidental de la parte de los Estados Unidos y la parte oriental de la Rusia comunista, en el que pues todos habíamos pensado que no se iba a recuperar ya en potencia. Pero nos logra sorprender que a inicios de los 90 logra darse la caída del muro de Berlín y la unificación de una Alemania totalmente nueva, totalmente renovada y totalmente fuerte económicamente, puesto que echó a andar todos sus medios de producción para fortalecerse y llegar a ser lo que ahora conocemos como potencia. ¿Mm? Podemos ver que a lo largo de los años siempre Alemania ha conducido una disciplina metodológica en la cuestión de su economía. Pudo sostener casi 2 guerras en menos de una década y vaya que sí, la Primera Guerra Mundial fue entre 1914 al 18 y la segunda fue del 39 de 1939 al 1945. Hablamos que ni siquiera en 50 años se pudo estabilizar. Estamos hablando que en 50 años se estabiliza y posteriormente logra su crecimiento económico de una forma exponencial increíble. Lo que pues para efectos en México llevamos ya 300 años desde la consumación de la independencia y vaya, no logramos aún el apuntalamiento acerca de la inclusión en el primer mundo. Todo esto ha sido por mal manejo, por vaya malas actuaciones y por las intenciones egoístas de los gobernantes. En ese sentido, pues podemos ver que toda la economía nos va acerca en la evolución histórica que se ha venido presentando en los países. En ese sentido, compañeros, vamos a concluir con esta sesión para continuar con la siguiente. Que tengan buen día.